Mientras que en la tumba de Jesús ahora hay vida, hay resurrección, hay triunfo, el miedo hace que los discípulos conviertan esa casa en lugar de tumba. Fraternos saludos, queridos hermanos. Estamos aquí para compartir la liturgia de la palabra del segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo llamado de la misericordia. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, concretamente el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios se presenta como el misericordioso, y la misericordia viene de la palabra rahamín, que significa vientre materno. Por tanto, la misericordia hace referencia primero al lugar donde hay vida, donde la vida se gesta, donde la vida se va cada día fortaleciendo más. Segundo, la misericordia tiene la connotación de la mirada, es decir, tengamos presente cómo una madre mira a su hijo, lo mira con cariño, con ternura. Ahora, cuando estamos viviendo casualmente la Cuaresma, sabía como la misericordia, la capacidad de ser recreados y restaurados en el amor de Dios. Por tanto, la misericordia es la mirada tierna, amorosa de Dios hacia cada uno de nosotros. Una mirada que quiere restaurarme y levantarme. Una mirada que quiere que yo empiece un camino junto a Él. Por eso este domingo de la misericordia es donde me dice, quiero restaurarte, quiero que camines conmigo, quiero que seas una nueva criatura, y eso es lo que celebramos en la Pascua. Para este domingo las lecturas son las siguientes: Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, el Salmo 117. En la segunda lectura, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9, y el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. En Pascua leemos siempre en la primera lectura la obra de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que Hechos de los Apóstoles es la obra, hace parte de la obra de Lucas, que comprende el Evangelio, que narra la vida de Jesús, y Hechos de los Apóstoles, que narra la acción de la Iglesia, que actúa por la presencia del resucitado, pero por la fuerza también del Espíritu Santo. Por eso, a partir de Pentecostés, vemos cómo los apóstoles actúan con fuerza y actúan con valentía por la presencia del Espíritu Santo. De manera que si vamos al primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar a la comunidad de los discípulos reunida junto a Jesús en el Monte de los Olivos. Tengamos eso muy presente. Hechos de los Apóstoles 1:12 nos indica que la ascensión es en el Monte de los Olivos. Y si vamos nosotros al último versículo, al último capítulo, de Hechos de los Apóstoles 20:30, encontramos a San Pablo en Roma. Es decir, Hechos de los Apóstoles muestra un recorrido apostólico de evangelización, un recorrido donde la presencia de Cristo resucitado sale de Jerusalén y se comunica a toda la región que se conoce como Asia Menor, y llega a Roma, centro del imperio. Algunos dicen que cuando San Pablo estaba en Roma ya tenía pensado ir a evangelizar a España. Esto aparece en el último versículo del texto de la carta a los romanos. Es decir, San Pablo siempre estaba pensando en evangelizar. Y ese lugar al que llega en Roma, que es una casa, él la convierte en lugar de evangelización. Por eso la casa es fundamental en la obra de Hechos de los Apóstoles, porque la casa es ese lugar donde nace y se reúne la iglesia. De hecho, la casa fue el primer lugar de culto donde la iglesia primitiva se reunía para celebrar la liturgia. Luego, cuando vamos nosotros también a la obra de San Lucas, recordemos que las dos obras, el Evangelio y Hechos, lo dedica a Teófilo, un hombre
que significa amigos de Dios, amados de Dios. Por tanto, la finalidad de esta obra es que quien la lea experimente la amistad de Dios y camine en ese ser amigos de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, cuando nosotros vamos a la obra, a la segunda lectura, que es del apóstol Pedro, encontramos una dificultad. ¿Cómo hacemos para vivir nosotros la fe en un contexto adverso? Estamos en Pascua, pero casualmente la carta de Pedro tiene la connotación de cómo vivir la fe en la adversidad y en la persecución. En el momento histórico de la carta, los cristianos están siendo perseguidos, están siendo atacados, y entonces, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Aquel que conoce realmente a Cristo, a su mensaje, se siente permanentemente abrigado por ese amor y esa misericordia de Dios. Por tanto, es la misericordia de Dios la que nos da la fuerza, no solo los cristianos de la época de Pedro, sino también hoy en día, para afrontar dificultades y problemas ante una sociedad que muchas veces quiere alejarnos, quiere dejar la fe de lado. Por eso, ¿cómo recibo yo la fortaleza para ser capaz de enfrentar las adversidades que significa hoy en día tener fe? Darme cuenta que ese abrazo de Dios siempre está ahí conmigo y que Dios me dice, aquí estoy. Esa misma dinámica aparece en forma negativa al comienzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y hacemos una comparación entre la tumba de Jesús, que está abierta, vamos a darnos cuenta, en cambio, que la casa donde están los discípulos está cerrada. Es decir, mientras que en la tumba de Jesús ahora hay vida, hay resurrección, hay triunfo, el miedo hace que los discípulos conviertan esa casa en lugar de tumba. La tumba de Pascua es la casa de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no han sentido o no han permitido experimentar en sus vidas el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay miedo. El miedo es lo que les impide a ellos, tristemente, experimentar esa presencia viva de Cristo. Por eso Cristo se hace presente ahí. Por eso su presencia es signo de misericordia, y a aquellos que están llenos de miedo les da el Espíritu Santo ahí para que se conviertan en signo de fortaleza para aquellos que están pasando miedo. Y a su vez hay misericordia. ¿Por qué? Porque los convierte ellos en instrumentos de perdón. Es Cristo quien perdona y transmite su misericordia a través de sus discípulos. Y un detalle importante, el Cristo resucitado que se presenta a los discípulos resalta siempre las heridas de su costado y de sus manos. ¿Y qué significan las heridas en San Juan? Amor y misericordia. El resucitado siempre lleva en sí los signos de su amor y de su misericordia hacia nosotros. Queridos hermanos, que estas orientaciones nos sirvan realmente para en este tiempo de Pascua experimentar el amor de Dios y su gran misericordia. Amén.